Voy a encender la grabación. Entonces ya no es aceptada la, ese tipo de conductas, ¿ok? Entonces, perdón un momento, porque estoy con los chicos de... Ya. Entonces ya no son aceptadas. Entonces, claro, al principio la regulación era por una divinidad, ¿no? Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces Dios dice que esto es un castigo y así, ¿no? Hasta que se empieza a regularizar el derecho, ¿sí? Para tener una convivencia pacífica. Esta convivencia social en principio, con normas religiosas, Dios te manda, Dios te exige, si no, pues vas al infierno, te afrontarás un juicio final y cosas. Luego vienen las normas morales, ¿no? En donde dicen, bueno, el decoro, el decir la verdad, el ser justo, el ser bueno, el no hacer trampa, el ceder el asiento, ¿sí? Que son dadas ya por la conciencia del ser humano. Entonces, vamos, tenemos a un Dios que nos impone normas, tenemos después una propia conciencia, ¿sí? Que nos autoimpone normas. Pero estas normas morales no son exigibles, no hay autoridad, ¿sí? El ceder el puesto a una mujer embarazada no es exigible, ¿no? Pero es la mirada del entorno social la que te obliga a, a, a respetar esa norma, ¿sí? Luego tenemos normas sociales. Esas normas sociales, en cambio, ya, esas normas sociales, en cambio, eh, se tornan en base a los usos, las costumbres, las tradiciones, las modas, los convencionalismos sociales. Por ejemplo, te invitan a una casa, tú no puedes llegar con las manos vacías, ¿sí? Llegas con la fundita de pan, llegas, llegas con la botellita de vino, ¿sí? Llegas a una casa ajena y se levanta de la mesa, lavas los platos, ¿sí? Se originan en la sociedad en un grupo social específico, son obligatorias por ser parte del grupo social, pero el cumplimiento se vuelve voluntario, no son exigibles. No hay autoridad, ¿sí? Que te obligue. La sanción, no hay pena, no hay multa, no hay... ¿no? Es el rechazo social, el ridículo o la exclusión del grupo, ¿sí? No son coercitivas, pero existen. Y luego tenemos ya las normas jurídicas, en cambio, en donde la sociedad necesita de normas que ya no dependan solo de la buena voluntad del ser humano, sino de que existan sanciones, castigos y que haya alguien que te obligue. Por ejemplo, mis queridos amigos, eh, los señores policías. Yo no quisiera que hayan policías porque yo estudié Derecho en la Universidad Central. Entonces éramos revolucionarios, lanzapiedras, y los chapas nos perseguían y corríamos y todo lo demás. Pero hoy que vivo otro momento de mi vida, otro instante distinto a las aulas universitarias y de la protesta social, me siento inseguro y cuando me siento inseguro quisiera que esté cerca un policía, ¿sí? Eso es el Estado, esa es la sociedad, eso es el convivir en sociedad, porque el policía que está puesto por la sociedad, que está financiado por el erario público, es el que te brinda esa sensación de seguridad, la sensación de que yo en esta clase, en esta aula, no voy a faltar el respeto a un educando, no voy a poder faltar el respeto. Quisiera tal vez porque llegó atrasado, llegó atrasada, pero no puedo faltar el respeto. ¿Por qué? Porque recibo la sanción de la policía, que no necesariamente es el agente policial uniformado,
sino un estado de policía que se construye o se diseña en torno a la conducta o al comportamiento humano. Entonces está un órganos de control como el CEACES, como el CENESID, como el, la Intendencia de Policía, como, ¿qué más puede ser? El, otras entidades del Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Deporte, el Ministerio, etcétera. Entonces, hay un estado de policía donde no podemos comportarnos mal. Entonces, Jessica tiene un negocio en una peluquería, en un establecimiento, y el comportamiento social empresarial le exige tener un RUC. Va a tener que tener un RUC, ¿sí? Yo no quisiera, pero va a tener que tener un RUC. Williams maneja unos negocios, trabaja para otros y tales, ¿sí? Pero si él tiene una peluquería, no va a poder poner un parlante gigantesco en la puerta y meterle la bulla ahí para llamar la atención, porque hay un estado de policía, hay un régimen municipal que va a llegar, te va a pedir permisos, te va a impedir el audio, la bulla, porque los demás ciudadanos que aunque a Williams en sus negocios le guste la música, a los demás ciudadanos precisamente no. ¿Sí? Entonces ahí se activa el estado de policía y te controla, y te controla. Lo mismo pasa en la casa, ¿no? No te gusta que tus hijos salten en los muebles y el estado de policía familiar, ¿no es cierto? Dice, te comportas, te sientas, no es para pararse, no es para saltar, ¿me entiendes? Entonces, eso empieza a ser ya un estado en el que se controla la conducta del ser humano porque somos bastante propensos a invadir las libertades de otros. Por eso es que si es que todos respetáramos a la sociedad, sería interesantísimo, ¿me entiendes? Porque probablemente los abogados no tendríamos trabajo. Imagínate que hay un derecho constitucional que se llama el respeto a la vida, pero hay un código penal que sanciona al que mata, sanciona el asesinato o el homicidio. ¿Te das cuenta? Entonces tú dices, ¿cómo? Pues, ¿cómo es posible? Si el derecho a la vida, y es racional respetar la vida de los demás, pero hay gente que rebasa límites y no respeta el derecho a la vida, ¿sí? Entonces, las normas jurídicas pueden estar en leyes, en reglamentos, en acuerdos ministeriales, en ordenanzas municipales, en sentencias judiciales. ¿Qué comprende el derecho? ¿Sí? El derecho es una rama del saber o de las ciencias humanas, de las ciencias del conocimiento. Y tú dirás, si es que es ciencia, debería ser exacta. El derecho, como ciencia, es exacto. El problema es el derecho cuando se aplica a los hechos. Cuando tienes que juzgarle a una persona porque ha estafado y esa persona goza de la presunción de inocencia. ¿Cómo le sancionas? En base a la investigación y en base a las pruebas. Entonces, pero es difícil llegar a la certeza. Y cuando es difícil llegar a la certeza, es difícil sancionar o imponer una pena. Estas normas tienen un orden jerárquico. En nuestro país, la principal norma, la ley de leyes, la Carta Magna, es la Constitución de la República del Ecuador. Esta Constitución se aprobó en el año 2008, está vigente desde ahí, contiene lo que es el pensamiento ideológico de la sociedad ecuatoriana. ¿Cómo se construye la sociedad? Se construye con el respeto a la vida, con el respeto al trabajo, con el respeto al honor, el buen nombre, la reputación, con el respeto a que si estás siendo procesado, se te respeten tus derechos al debido proceso, con el respeto a las personas de la tercera edad, con el respeto a los niños, niñas, adolescentes, con el respeto a la mujer, con el respeto a los animales, con el respeto al ecosistema, con el respeto a la organización política del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Con ese respeto se construye una sociedad. ¿Sí? Porque eso hace que yo no pueda ir
a uno de los negocios o a donde la señorita Jessica vende joyas y yo tome las joyas y me las lleve sin pagar. Ese respeto social es el que hace, ¿sí?, la construcción de una sociedad. Se construye, hay un libro que se llama El Pacto Social de Rousseau, ¿no? Entonces, en ese pacto social, en ese pacto social, ¿sí? Nuestras libertades se restringen. Yo quisiera poder decir yo soy de Ambato, ¿no? Que los ambateños son un desastre, ¿me entiendes? Y yo digo, María es ambateña y es un desastre, pero ahí viene lo que se llama colisión de derechos. Dos derechos colisionan, están frente a frente. Estos derechos colisionados, tienes que pensar en cuál se respeta más. Mi primer derecho es el derecho al que yo estoy ejerciendo, el derecho a la libertad de expresión, señoritas y señor. Libertad de expresión. Esta libertad de expresión me hace que yo pueda decir que los zambateños y Juan, que es zambateño, es un desastre. Entonces viene Juan y me demanda y me dice un momentito. Usted podrá creerse con mucho derecho a la libertad de expresión, pero yo tengo otro derecho, que se llama el derecho a la honra, a la reputación, el derecho al buen nombre, al prestigio que usted debe respetarme. Y como usted ha invadido mi derecho, le denuncio y pido que le condenen a 15 días de privación de la libertad por una contravención. Mira, ¿en base a qué? En base a normas. ¿Por qué? Porque rebasé mis límites del derecho. Porque mi derecho termina donde el derecho ajeno empieza. En el ejemplo de las joyas que yo tomé de Jessica, voy, tomo las joyas, ¿sí? Y no pago. Ella tiene el derecho a comerciar libremente y yo tengo el deber jurídico de pagar por esos bienes. Bien, estas normas son jerárquicas. La principal, la Constitución, los tratados internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, reglamentos, ordenanzas, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que la Constitución regula la vida y la acción de la nación en esta jerarquía de normas, ¿no? Para que estas normas tengan vigencia y yo pueda mañana confrontar con Williams, digo, Williams, un momento. Tú no puedes colocar tu parlante en la calle y levantar toda esta bulla que estás levantando, porque hay un atentado a la contaminación por ruido. Entonces, el Estado te va a multar con $100. Y Williams dice, un momento, yo no he sabido. Entonces dice, hay un principio de derecho que dice, el desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidad, porque tu deber es saber que en este país, que en esta localidad, que en el cantón Cayambe, que en el cantón eh, Pedro Vicente Maldonado, ahí la ley es así. Entonces, para que tú apliques este principio que se llama que la ley se presume conocida por todos, quiere decir que ha sido publicada en el registro oficial. Entonces hay un periódico oficial de leyes que se llama Registro Oficial y ahí están todas las normas. Entonces la Constitución es la ley de leyes, es la máxima norma y todas las normas inferiores se complementan con ella, no se contradicen. Ahora, en el Estado ecuatoriano, nosotros tenemos los poderes del Estado. ¿Ustedes saben cuáles son los poderes del Estado? ¿Alguien puede decirme, por favor? ¿Cuáles son los poderes del Estado?
o cuáles son las funciones del Profesor, Estado. Sí, usted se refiere al poder legislativo. ajá, muy bien. Legislativo, otro. Sí, en alguna ocasión he leído acerca de los poderes del Estado, pero Ah, solamente ya, se me viene el poder legislativo a la mente. claro. ¿Por qué se te viene uno a la mente? ¿Por qué se te viene uno a la mente? Porque es el que más sale en las noticias. Pero si tú te pones a pensar, ¿por qué es la división de poderes? Antes, el monarca, el rey, era la ley y la justicia. Lo que él decida, su palabra es la ley, ¿no es cierto? Y sigo siendo el rey. Entonces, mi palabra es la ley. Entonces, claro, dijeron, no, pues no podemos estar dependiendo de una sola persona y tenemos que dividir los poderes. ¿Sí? Y divides los poderes y dices, muy bien, ¿qué necesitamos? Alguien que norme el comportamiento social. Ah, un legislativo, como dice Williams. ¿Qué más necesitamos? Alguien que sancione a los que violan la ley. Ah, necesitamos un poder judicial, que son los juzgados, los jueces de familia, los jueces de tránsito, los jueces penales, los jueces civiles, los jueces tributarios, los jueces contenciosos administrativos, ¿sí? Todos estos jueces son el poder judicial. Van dos. ¿Cuál más tenemos? Si tiene internet, Kelly y Daniela, por favor, van El revisando. electoral dice función ejecutiva, función legislativa, judicial, electoral, función de transparencia y control social, órganos autónomos como la Corte Constitucional y la Procuraduría General del Estado. Muy bien. Entonces, nos ha dicho el poder legislativo, Williams, el poder judicial, Daniela dice el poder electoral, Legislativo, el poder legislativo, que ya está con Williams, el poder ejecutivo. ejecutivo, ¿Quién representa el poder ejecutivo? Kelly. El, según yo, los que, Hay todo lo que, una sola persona que maneja el poder ejecutivo. ¿Cómo se llama? El que dirige el poder ejecutivo es el presidente de la República. Él dirige el poder ejecutivo, Guillermo Lazo. ¿Quién dirige el poder judicial? Una sola persona dirige. Ese es más difícil porque no sale mucho en televisión. Iván Saquicela. ¿Quién dirige la Asamblea Nacional? El poder legislativo. el presidente de la Asamblea. El presidente de la Asamblea, que es otro Saquicela, es primo del presidente del Poder Judicial, ¿sí? El poder electoral, que dirige una dama, no me acuerdo el nombre de esta señora, pero bueno, ya, el poder electoral. Ahora, el quinto poder, que es el de participación ciudadana y control social, ahí están la superintendencia de bancos, que es la que te defiende cuando un banco te cobra de más, la Superintendencia de Compañías, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que regula a las cooperativas de ahorro y crédito, que regula a las cooperativas de transporte, a las cooperativas de transporte pesado, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, cuando hay grandes firmas que están colisionándose o peleando por el mercado, ¿no? Compiten en precios, dos industrias lácteas compiten en el precio. Hay una superintendencia de control de poder de mercado. Y así se divide los poderes del Estado en poder ejecutivo, legislativo, judicial y participación ciudadana y control social junto con el poder electoral. Bien, esto es en cuanto a la Constitución que organiza estas partes del Estado. ¿Qué es la ley? La ley es aquella que están clasificadas porque o mandan, o prohíben, o permiten. O mandan, o prohíben, o permiten.
Son imperativas porque mandan a ejecutar una acción y tiene que cumplirse, como por ejemplo, tienes que pagar impuesto al valor agregado por cada compra. ¿Puedes decidir si pagas o no? No. Prohibitiva, ¿sí? Te prohíben y te dicen, no puedes hacer esto. Por ejemplo, consumir licor en la vía pública. No puedes consumir licor en la vía pública. Es prohibido. Facultativa o permisiva, que facultan una acción, pero no te ordenan ejecutarla, ni te prohíben el que la ejecutes, como por ejemplo el comprar una casa, el arrendarla, el vivir con una pareja de distinto sexo o del mismo sexo, si te place. Entonces, esto no está prohibido. Entonces, las leyes o mandan, o prohíben, o permiten. O mandan, si tienes que sí o sí hacerlo, o prohíben una conducta que no debes hacer, o permiten determinadas conductas, las hagas o no, da lo mismo. Porque recaen sobre ti. La ley de compañías, el código de comercio, la ley de aduana, el código del trabajo, la ley de comercio electrónico, firmas electrónicas, el código monetario, la ley de seguros, la ley de empresas unipersonales, la ley de propiedad intelectual, la ley de comercio, la ley de mercados de valores, la ley de régimen tributario interno. Todas estas son leyes. Ahora, ¿cuáles son los sujetos del derecho? En nuestro país, distinguidas damas, y se desconectó la otra señorita, en nuestro país, las personas estamos clasificadas en personas naturales y personas jurídicas. Personas naturales y personas jurídicas. Daniela es una persona natural. Automotores Continental es una persona jurídica. ¿Sí? Kelly Gómez es una persona natural. Grupo La Favorita es una persona jurídica. ¿Ok? Entonces, eso es una persona natural y una persona jurídica. Ellos son los sujetos del derecho. Las personas naturales vienen a la vida desde civilmente, ¿no? Civilmente, desde que es separado de la madre. El bebé es separado de la madre, ya hablamos de un ciudadano. No por eso no tiene derechos mientras está en el vientre, ¿sí? Pero se considera ya un ciudadano desde que es separado del vientre materno. La persona natural termina con la muerte, porque la muerte es un hecho futuro y además cierto. ¿O ustedes han visto a alguien que sea inmortal? ¿Han visto a alguien inmortal ustedes? ¿No? Arturo de los Espinosa. Ah, Ah, el Alfonso Espinosa. Alfonso Espinosa. Alfonso de los Espinosa. Cambiemos de ejemplo, ok. Entonces, entonces, eh, entonces la persona natural tiene un principio, que es la vida, el inicio de la vida, y tiene un fin, que es la muerte. Don Alfonso Espinosa. Ya creo que está tomando ya. Don Alfonso. Dio miedo ese audio. Bien. Entonces, esas son las personas naturales, estamos claros. Entonces Williams dice, tengo mi peluquería, va, abre la peluquería, su barbería, coloca los muebles, coloca los espejos, saca el RUC y en el RUC se lee Williams García. ¿Sí? ¿Es persona natural o persona jurídica? Eso viene siendo persona natural, Es una persona natural. porque el RUC es la representación legal de mi persona. Exacto. Entonces, Si yo constituyo una empresa, por ejemplo, si ya yo cambio de razón social, tendría que ir a la superintendencia de compañías, registrar alguna especie de consorcio o de compañía limitada, sea en sociedad o de manera personal, y ahí paso a ser una persona jurídica. exacto. Entonces, las personas naturales se clasifican
de acuerdo a su edad, de acuerdo a su sexo, porque son niños, adolescentes, jóvenes, adultos, tercera edad. Niños o niñas. Se considera adolescente, sea hombre o mujer, entre los 12 y los 18 años. En cambio, ahora vamos a pasar a escuchar qué es la persona jurídica. ¿Sí? Una persona jurídica. Puede ser una empresa o una persona jurídica de derecho público o de derecho privado. La Universidad Tecnológica Equinoccial, por ejemplo, ¿es una persona natural o jurídica, Kelly? Kelly. Dígame. No, no le estaba poniendo atención porque justo mi hijo me... La, Ma, uni- la Universidad Tecnológica Equinoccial, ¿es una persona natural o jurídica? jurídica. Jurídica. ¿De derecho privado o de derecho público? ¿Es pública o Privado. privada? Es privada. Perfecto. Entonces, ¿la Universidad Central del Ecuador es una persona jurídica o persona natural? Jurídica. Jurídica. ¿Es pública o es privada? Pública. Es pública. Entonces, claro, ¿por qué es importante poder distinguir a las personas jurídicas entre públicas y privadas? Porque no es lo mismo la empresa La Favorita que maneja los supermercados Supermaxi, no es lo mismo que el Hospital Pablo Arturo Suárez, que también es una persona jurídica, pero tiene financiamiento, patrimonio y demás público. Ok. Para que funcione una persona natural, hemos dicho, perdón, para que funcione una persona jurídica, se tiene que constituir, ya lo dijo Williams. Más o menos, a breves rasgos, ¿cómo se constituye? Se constituye en base al ánimo de dos personas al menos que digan queremos ser socios y queremos formar esta compañía. Tú el 80%, yo el 20%. Muy bien. En este porcentaje vamos a conformar la compañía, nos vamos donde el abogado, nos vamos a la notaría, nos vamos al registro mercantil, nos vamos a la superintendencia de compañías, nos vamos al SRI y sacamos un RUC a nombre de la compañía luego de todos esos trámites. ¿Ok? Pero esa compañía no puede representarse por sí sola. Esa compañía debe tener un representante legal. Ese representante legal es el gerente, normalmente, ¿sí? Y con esto ya habrá empezado a tener vida jurídica la persona jurídica. La persona jurídica, a diferencia de la persona natural que se acaba con la muerte, la persona jurídica se termina con la disolución de esta. Bien. Hasta ahí estamos claros lo que es el Estado ecuatoriano a través de las normas, la Constitución, la persona natural, la persona jurídica, en las leyes y demás. Estamos claros, ¿no es cierto? Sí, profesor. Sí, Chévere, vamos. En este contexto, las empresas públicas, las empresas privadas, las personas jurídicas como la Asamblea Nacional, el Consejo de la Judicatura, etcétera, tienen que tener una forma en la que expresan su voluntad. La persona natural que ya tiene toda su capacidad expresa su voluntad a través de la firma, a través de la firma. La persona jurídica expresa su voluntad a través de la firma también, pero no cualquier firma, sino la firma del representante legal.
Por ejemplo, ¿cuáles son los actos que tanto personas jurídicas como personas naturales suscriben? Un contrato. ¿Qué es un contrato? El acuerdo de voluntades de dos o más personas que se obligan entre sí. ¿Sí? Los contratos pueden ser, imagínense esto, Jessica, Kelly, imagínense, y Daniela, imagínense que un contrato puede ser expreso o puede ser tácito, ¿sí? Y una de las cuestiones más importantes en este momento es que el ser humano, en principio, es confiado. Yo les he dicho que soy abogado, pero ustedes no se han molestado en buscar si soy abogado o no, ¿no es cierto? Pero aquí estoy ya 51 minutos con ustedes presentándome como abogado y ustedes dando por hecho que soy abogado. Entonces, el contrato es un acuerdo de voluntades, puede ser expreso o tácito, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que cuestionarse, al menos en el mundo de los negocios, que cuestionarse si es que con quién hablan, con quién interactúan, es quien dice que es, ¿no es cierto? Entonces, ¿tú eres casada, Daniela? No, soy Entonces, divorciada. muy bien, ya es divorciada. Jessica, Soy divorciada, igual tengo 2 niños. Kelly, Yo sí. Pero no, Ay, no con casada, no esa unión libre. pena. Yo sí. Sí. ahora dígalo sin llorar, yo sí soy casada. No, yo no estoy casada, estoy en unión libre. Ah, ya no No. es casada, muy bien. Es Entonces, lo mismo. Ahorita ya es lo mismo. No, no. Como por el año de unión libre ya dicen que son casados ya. Ya 8, Ya le ya estoy puedes quitar ya la 8, casa y el carro ya. ya todos. No, el matrimonio es un contrato, ¿no es cierto? Es un contrato. ¿En qué consiste ese contrato? Que los dos estemos de acuerdo en casarnos, ¿no? En vivir juntos, no ¿Ya? sé. ¿Para qué más, Kelly, sirve el contrato del matrimonio? ¿para qué sirve? Por eso no me caso, porque no, mentira. Sirve para, no sé, para Compartimos un bienes. acuerdo, sí, El, con- dividir bienes, no sé. el matrimonio es un contrato de carácter bilateral donde dos personas deciden unir sus vidas para auxiliarse mutuamente para constituir una sociedad conyugal o sociedad de bienes, ¿sí? Hasta que la muerte los separe. Sin embargo, como en el derecho civil es un contrato puede disolverse. ¿Qué les estoy explicando? Entonces mañana Kelly dice, voy a construir yo mi casita, voy a contratar a un maestro albañil, ¿no es cierto? Ese contrato con el maestro albañil hace que tenga que respetarse las reglas de juego pactadas en ese contrato, ¿sí? En ese contrato. Entonces, el contrato puede ser expreso o puede ser tácito. Expreso si se pone por escrito. Entonces decidimos contratar al maestro albañil por escrito. Tácito, ¿no es cierto? Si le digo, mire, maestro, usted encárguese de construir el baño, ¿sí? Instale los sanitarios. Tácito. Todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes. Hay contratos laborales, civiles, de arrendamiento, de consultoría, de pasantía, de una compañía, mercantiles, compra-venta, arrendamiento, hipoteca, anticresis, entre otros. ¿Ok? Bien. Con esto, por ejemplo, para que no se aburran y no se me estén durmiendo ahí ustedes,
Por ejemplo, hacen un contrato de compra-venta de un, hacen el contrato de compra-venta de un inmueble. Y veamos en mi cuenta de TikTok cómo abordo el tema. ¿Estás pensando en comprar un bien inmueble en el Ecuador? Debes considerar primero que el documento inicial es el certificado del registrador de la propiedad para verificar que éste no tenga ningún tipo de gravamen y pueda ser comerciable sin ningún inconveniente. Lo siguiente es recurrir a la notaría pública y finalmente al registro de la propiedad, entre otras particularidades que te permitirá conocer el contar con una asesoría legal oportuna. Gracias por compartir la información, dale like y envíanos tus comentarios, gustosos te atenderemos tus inquietudes. ¿Estás pensando en comprar un bien? Bien, entonces, déjame ver si tengo otro importante para compartirles. Con la cuenta de TikTok ya comprobé que sí es abogado. Ahora, por ejemplo, vamos a ver lo que es las expensas de En uno de los condominio. centros comerciales del país, resulta que un condominio mayoritario dejó de pagar durante al menos 10 años expensas de condominio por aquellos inmuebles que estaban o desocupados, no comercializados, no arrendados. De tal forma que por estos inmuebles, al haber dejado de pagar, se ahorró aproximadamente $300,000 de los Estados Unidos de América. Fuimos contratados por este centro comercial para la recuperación de estas obligaciones y hemos logrado ya que en sentencia se les ordene pagar todo aquello que ilegalmente se exoneraron de pagar. Es importante que sepas que en un condominio cada copropietario debe aportar al presupuesto de acuerdo a sus alícuotas. Es decir, las expensas son directamente proporcionales a las alícuotas que estos tienen dentro del condominio. Gracias por seguirme y compartir esta información. Soy Darío Portero, su abogado de confianza. En uno de los centros comerciales del país, resulta. Ok, entonces, ¿de qué estamos hablando? De la existencia de obligaciones que tienen las personas a través de los contratos o de los acuerdos. Un contrato es importante, si es que es sencillo, no hay problema. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento, vas a arrendar tu departamento, puede servirte un formato. Pero si es un contrato más complejo, sí podrías necesitar de que un abogado te ayude a redactar ese documento. Si es que es básico, no es necesario. Por ejemplo, si vas a comprar los bienes de una barbería, entonces vas a comprar esos bienes, se supone que esos tienen un origen lícito. Haces constar en el contrato que el origen es lícito, ¿sí? Que el dueño declara que los ha comprado legalmente. Si es que es un contrato de arrendamiento para un negocio, ya tienes que hacer revisar por un abogado, porque el problema de los negocios es que arriendas el local, construyes la clientela en ese local y el dueño de casa te pide local para ponerse él mismo. La cevichería, el restaurante, la parrillada, lo que sea, se pone él mismo. ¿Ok? Entonces, para que no te pase o disminuir los riesgos de que te pase cosas como esas, ahí sí ya puedes tener un contrato más elaborado o más desarrollado. Bien, ¿qué nomás debe contener un contrato? ¿Sí? Un contrato, al rato que tú leas un documento de estos, te vas a encontrar posiblemente con algo parecido a esto. Estos son los pasos para elaborar un contrato y tú vas a ver los comparecientes, ¿no es cierto? Comparece Juana y María, todos adultos, capaces para contratar. Si es que es una compra-venta y Juana vende a María, es importante que se sepa si Juana es casada o no, porque si es que es casada, tiene que firmar su marido también. Los antecedentes, ¿no es cierto? Juana declara ser propietaria de la licuadora marca Oster de 5 velocidades y en perfecto estado. Antecedente.
María declara estar interesada en la compra de una licuadora de estas características. Objeto, vamos a vender la licuadora y yo voy a comprarla. Obligaciones del vendedor, entregar la cosa, y del comprador, pagar el precio. Plazo, inmediato. Multas en caso de incumplimiento. Cláusulas especiales según el tipo de contrato. O sea, le vendo la licuadora y además le doy garantía. Muy bien, conste la garantía. Otras estipulaciones, causas para la terminación, solución de controversias, aceptación, lugar y fecha y firma de los comparecientes. Es empresario. Al gestor de un negocio se le llama empresario, sea que sea a título individual o a título corporativo. El emprendedor genera oportunidad de negocios para poner en marcha. Es habitual emplear este término para designar a una persona que crea una empresa. El comerciante tiene capacidad para contratar. Es obligación de los comerciantes, ¿sí? Llevar una contabilidad, por ejemplo, pero para ya negocios en el SRI te exigen para negocios que muevan más allá de ciento y pico de miles de dólares, no recuerdo exactamente, tienes obligación de llevar contabilidad. Tienes obligación de organizar la correspondencia. Tienes obligación de obtener un registro único de contribuyentes. ¿Qué es el registro único de contribuyentes? Es un documento que te sirve para identificarte tributariamente. Punto, nada más. Es la identidad tributaria. Y con esa identidad tú declaras lo que vendes, lo que compras y lo que ganas. La patente municipal es un impuesto que se paga a quienes ejercen actividades empresariales con un RUC. Si tú ya sacaste el RUC, estás obligado a sacar una patente municipal. Los actos de comercio son una especie de actos jurídicos, pero hechos por los comerciantes. ¿Cuáles son actos de comercio? La compra-venta con reserva de dominio, por ejemplo. La compra-venta de un almacén, la compra-venta de mercaderías, la contratación de un seguro, por ejemplo. ¿Sí? Son actos de comercio. La compra-venta mercantil es un acto de comercio en donde se compran y se venden bienes muebles y bienes inmuebles. Yo les decía a ustedes hace un instante en ese video que les puse que si compras un bien inmueble tienes que ir al abogado, al notario, al registro de propiedad, al catastro municipal, al consejo provincial y ya eres dueño. ¿Ok? Daniela, Sí, doctora. ¿tu perrito qué tipo de bien es? Como de bien. ¿Es un bien mueble o es un bien inmueble o es un... es clasificándolo jurídicamente? Un bien mueble puede ser. ¿Por qué dices eso? Tiene sentido, tiene Porque, sentido. o sea, yo lo puedo vender. No voy a hacer Es una polvo. inversión entonces. Es una inversión el perrito. Yo te iba a decir que era un hijo, pero no, yo no puedo vender a mis hijos. Es que en Ay, realidad tengo 4, entonces, wow. Nunca digas nunca, Kelly. Por el por si precio acaso es justo. un buen negocio. No, no, todo lo puedo vender, a todo, si quieres a mi marido, pero a mis hijos no, todo lo puedo vender, todo. Yo conozco más de uno que los darían hasta regalados. ¿Viste? No,
Ok, entonces, ¿tú qué dices, Jessica? ¿El perrito de Daniel es un bien mueble o es un bien inmueble o ninguna de las dos? Porque un ser humano no es. Estás en silencio. Ya. No, yo creo que no es ninguna de las dos, porque no es un bien ni mueble ni inmueble, sino es un animal que tiene vida, que tiene, Es un ser ¿cómo vivo. decimos? Es un ser vivo. Es un ser vivo, es una forma de clasificación, claro, porque tienes eh, seres animados, seres inanimados y tales. Entonces, en esa clasificación, pero jurídicamente es un bien mueble. Jurídicamente es un Mm, bien mueble, ¿sí? Es ¿Por tan qué? mueble, Porque es tan se lo puede mueble, quitar. es tan mueble el perrito que tú puedes en un divorcio inventariar en la sociedad conyugal y partirte el perrito. Yo tuve, mm, yo tuve un caso aquí de una familia en Cumbayá que se divorciaron y el hombre no, mi cliente que era el hombre no quería ceder en lo que ella quería. Ella quería llevarse una tontería. Compraban cosas extravagantes como botellas de vino caras y cosas de esas. Entonces había una cava de vino que era costosa. Entonces ella que quería llevarse y él le dijo, no, no te llevas. Entonces ella le dijo, bueno, entonces me llevo el perro. Y ahí sí mi cliente dijo, no, llévate la cava de vino. Entonces, claro, a ella no le interesaba el perro, pero era la forma que ella tenía de chantajearle a él para dividirse el patrimonio. Uno de mis perritos es de mi ex esposo. Y la única condición que yo puse para que yo dale el divorcio era que me deje el perro. Imagínese. Claro, entonces es el tema de los bienes, ¿no? Es el tema de Ujú. los bienes y lo que puedes, con lo que puedes mercadear o no, ¿sí? Ahora, para que sea un bien mueble, debe ser su comercio lícito. Y bien puede existir como no existir. Entonces yo puedo venderte los muebles de sala que aún no fabrico, pero te los vendo, ¿sí? Se puede revender, puede haber el ánimo de lucro, lo cual es lícito, ¿sí? Pero si manejas en una fundación o gestionas una fundación, no puede haber el fin de lucro. Tanto vendedor como comprador tienen derechos. El vendedor tiene derecho a recibir el precio en el lugar, en la forma y en el tiempo acordado por las partes. Que se le reciba el vehículo vendido una vez que se ha perfeccionado la compra-venta. A retener la mercadería si es que no le pagan. Ahora, tiene obligaciones, claro, a entregar las cosas vendidas en el plazo y en el lugar convenidos. De incurrir en mora en la entrega, será responsable de su pérdida o deterioro, aunque provenga de caso fortuito. El caso fortuito es aquel imprevisto e irresistible, como la pandemia, ¿sí? No era previsible una pandemia y tampoco era resistible. Yo no podía salir a las calles y decir yo soy inmune a los efectos de la pandemia. El vendedor está obligado a responder por los vicios ocultos del bien. Resulta que vende un auto y el auto tiene un daño mecánico. El vendedor o el comprador también tiene derechos, ¿sí? A que se le entregue lo comprado, a que se le entregue la factura. ¿Puede el comprador negarse a recibir la mercadería en caso de que tenga vicios o defectos de cantidad o calidad?
En cambio, es obligación de este pagar el precio y retirar la mercadería si es que está a satisfacción. Hay una figura contractual que se llama la venta con reserva de dominio. ¿Alguien sabe de qué se trata esto? Se escucha. ¿Alguien que sepa de qué se trata? La venta con reserva de dominio. Sí, la venta con reserva de dominio. Es un contrato de carácter comercial, por ejemplo, cuando compras un auto. Tú compras el auto y el concesionario se reserva el dominio para él. O si compraste con financiamiento bancario, el banco se reserva el dominio para el banco. Sí, sí. ¿Sí? Tú no eres dueño, eres No es dueño hasta vendedor que no termine de pagar. hasta que no termines de En la pagar. matrícula sale que está como no negociable. Sí, Exactamente. en el caso de los autos sale como no negociable y no se puede hacer nada mientras no se termine de pagar. Ese es un contrato con reserva de dominio. Mientras esté la reserva de dominio, el comprador no puede vender, no puede arrendar, no puede prendar el vehículo. Son sus derechos al pago de la totalidad del precio, es decir, el vendedor debe cobrar todo el precio, exigir la entrega de la cosa si es que no me han pagado, oponerse al embargo en caso de que alguien le quite el carro al que está teniéndolo, mientras que el comprador está obligado a pagar todas las cuotas, está obligado a responder por el deterioro de la cosa vendida. No puede distraer si el vendedor, el titular de dominio, el banco le exige que presente el auto, el comprador tiene que presentarlo. Hay otro contrato que es el contrato de comisión. ¿Qué es el contrato de comisión? Compañeros, ¿qué será un contrato de comisión? ¿Quién conoce a un comisionista? La Daniela seguro conoce comisionistas. No, o sea, es como cuando ellos no tienen como, no perciben, en la empresa hay unos vendedores que son freelance, que ellos ¿Ya? les pagan, ellos presentan su factura y ellos le pagan la comisión completa del auto, pero no están afiliados con nosotros. Ujú, claro, Ujú, claro. Esos son comisionistas, ¿no? ujú. No están afiliados al Seguro Social por la compañía, pero comisionan por las ventas que estos realizan. Ese es un contrato de comisión. Ese es un contrato de comisión. ¿Qué más pueden decirme del contrato de comisión? Los trabajadores, tus vendedores que están contigo ahí, Daniela, seguramente también son comisionistas. Claro, ellos les pagan, tienen una tabla según las ventas y los autos, Exacto. el modelo, les pagan las comisiones Ah, adicionales su sueldo básico. mire, exactamente. Mire, entonces has estado en medio de una relación comercial de esta naturaleza y tú vas a revisar que los vendedores comisionistas que tienen sueldo básico más las comisiones por las ventas no son cualquier comisión, pues. No, Y depende mucho, bueno, en este caso depende mucho de los carros que vendan y los modelos que vendan.
Claro. Entonces, un carro de $55,000, si es que ellos llegan a los 10 por ese auto y porque llegaron a los 10, la comisión es como de 500 por el auto de los 55,000, pero llegando a los 10, que es la base. ¿Y qué tan fácil es para un vendedor llegar a los 10? En Cumbayá hay 4 asesores. De los 4 asesores, todos llegan a los 10. Hay una chica que es nueva, que ella llega a los 7 estos 3 últimos meses, pero los otros 3 asesores siempre llegan de 10 y pasan de 10. Mm. ¿Ya? Y entonces estas personas ganan sueldo más comisiones, pero no cualquiera es vendedor comisionista, pues, porque necesitas madera para eso, ¿no? Hay gente que necesita la labia, la comprensión al cliente para poder hacer ese tipo de negocios. Doc, cuando yo comencé, bueno, yo soy vendedora comisionista de la empresa, porque a nosotros como empleados nos dan la libertad de vender el producto, sea cual sea, y si usted pasa del monto de las 10 cajas, le dan la comisión. Ah, ya. Entonces, no, o sea, por ejemplo, le pongo un ejemplo, la caja viene de 48 unidades, la caja cuesta 144, ya, pero a nosotros nos deja la caja en 132, si mal no me equivoco. Entonces, la comisión que usted venda más de las 10 cajas. Entonces, por ejemplo, el mes más, para mí y para mis compañeros también, dos son vendedores. Una está, bueno, mis compañeras, una está en la provincia de Los Ríos, que ella es vendedora y mercaderista, y la otra está en Huelva, igual ella es vendedora y mercaderista. El mes más bajo para nosotros siempre va a ser septiembre, porque es el mes que no se vende. O sea, es difícil vender una caja, ahora no se diga 10. O sea, es el mes más difícil, más difícil. Lo que es septiembre y octubre son meses que... Y para nosotros los mejores meses siempre son desde febrero más o menos hasta junio, julio. Claro. Entonces siempre es Pero más o menos. tienen un sueldo base también. Sí, Ya. Entonces, de este tipo de comisiones, que esta comisión es distinta a la que podríamos estar intentando conversar, porque esta comisión, la de la factura del freelance, es una comisión que no está amparada por el Código del Trabajo. La comisión que está hablando Kelly y la última que habló Daniela Sandoval es una comisión amparada por el Código del Trabajo, la última, donde es un empleado con sueldo base y comisionando, ¿sí? Está amparado por el derecho laboral. Entonces, cuando una persona gana $500 de sueldo base más comisiones y esta persona llega a comisionar, por ejemplo, sueldo 500, comisiones 200, los aportes a la seguridad social se hace por los 700. No se hace solo por el sueldo base, sino por la totalidad. ¿Sí te das cuenta? Entonces, ese es en el manejo de las comisiones. Y cuando te calculan el 13º sueldo o bono navideño, mira de qué estamos hablando ahora. ¿De qué estamos hablando ahora? De los derechos de los trabajadores. ¿Por qué te hablo de esto? Porque si vas a ser administrador de una empresa, asistente administrativo de una empresa o algo, tienes que saber y tener en tu conocimiento este tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, el 13º sueldo se trata de acuerdo con los ingresos totales. Totales del año, anuales. Entonces, si te pagaron en el año sueldo, más comisiones, más horas extras, te pagaron 500 de sueldo, 100 de comisiones, 100 de horas extras, ¿cuánto fue tu sueldo, Kelly? Kelly, perdón, repítame. ya, sería bueno que te dejen sola para que puedas atender a la clase. Entonces, eh, te decía, si una persona tiene sueldo más 100 de comisiones, más 100 de horas extras, ¿cuánto sería la remuneración total de esta persona? Tiene, 300. tiene un sueldo base de $500, Ujú. $100 recibe de comisiones y $100 recibe por horas extras. ¿Cuánto es el sueldo de esta persona? Total, 700. $700. Suponiendo que todos los meses tenga el mismo comportamiento,
El 13º sueldo que se paga en diciembre sería igual de 700, ¿sí? Pero el 14º que se paga en agosto, ¿cuánto sería? Solo es el Ese es solo el sueldo, el básico. RDU, el sueldo básico que tiene O nuestro sea, país, el sueldo básico. Ya, ese es el sueldo básico vigente al momento vigente del en el pago. momento. Al momento del pago. En cambio, el 13º sueldo no. Ese sí es variable de acuerdo al ingreso De acuerdo mensual. a nuestros sueldos. Varía según el ingreso mensual. ¿Qué otro ingreso es variable de acuerdo al sueldo o a la remuneración? ¿Tú crees que el que ganes más por comisiones, por horas extras, tú crees que el que ganes más puede repercutir en el pago de vacaciones, sí o no? No sé, vacaciones. No Sí, creo. porque se calcula las vacaciones. Es que se calcula Todas las vacaciones se calcula, con todos los depende ingresos. del sueldo que usted reciba, Ya. Ujú. mensual. Entonces, porque lo que pasa es que las vacaciones es la 24ª parte de lo percibido durante el año. Entonces, si usted ganó todo el tiempo 700, la vacación es $350. No es 220, que es el sueldo básico. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Bien, ahí nos vamos a quedar, por favor, durante esta clase en la que hemos hablado sobre el Estado ecuatoriano, sobre la organización del Estado, sobre las normas que rigen al Estado, sobre la forma de organización de los 5 poderes que tenemos en el país, cómo se administran, cómo se gestionan, cuáles son los tipos de normas que existen en el país para terminar con las modalidades de contrato de acuerdo a las personas que intervengan dentro de las contrataciones. ¿Estamos de acuerdo, chicas? Sí, Bien. Y chico, No, ya no está el chico. Ya, ya no está. se fue el chico. Razón que dice solo chicas. Ajá. Entonces, bueno, de todas maneras, yo comprendo que eh, tengan dificultades para conectarse, pero en cambio, cuando ustedes se conectan y participan, hacen preguntas y eso, a mí me permiten desarrollar más, o sea, me obligan a mí a dar más. Si es que por una situación se distraen, no se conectan y cosas de esas, entonces yo doy lo que humanamente puedo, ¿sí? No Entonces, interactuamos. exacto. Entonces ayúdenme para que esto sea más enriquecedor para ustedes y desde luego para mí también, porque me obligan a pensar en otros temas de los que puedo no tener conocimiento y yo puedo preparar para la siguiente clase. Bien, nos quedamos entonces hasta la siguiente jornada, ¿ok? Ya, Ok, doctor. muchas Gracias. gracias. Bueno. Chao, chicas. Buenas noches. Chao, chicas. Y doctor, buenas noches, que Si pasen bien. alguien, Chao. si alguien necesita la grabación, por favor la piden en el chat para que mi asistente les facilite. Bueno, un ¿No gusto. la van a subir a la plataforma? Porque suelen subir la grabación de las clases a la plataforma. De las Toda la clases. grabación. Ah, no Ujú. sé, hay que decirle al chico, ya le voy a hablar con Sí, Daniel. la suben porque las personas que no lograron conectarse o a tiempo algo así, la volvemos a ver la clase.